Bienvenidos a Disturbing Narratives. El día de hoy analizaremos uno de los casos más enigmáticos y perturbadores de la historia criminal en Alemania, los asesinatos de Hinterkaifeck. Era el año 1922, en una granja aislada nombrada Hinterkaifeck, por su cercanía al pueblo de Kaifeck, en la región de Baviera, a 70 kilómetros al norte de Múnich. Durante el anochecer del 31 de marzo, los miembros de la familia Gruber, compuesta por Andreas Gruber, su esposa Cecilia, su hija Victoria, sus dos nietos, Cecilia y Josef, y la empleada de la granja, Maria Baumgartner, fueron brutalmente asesinados en su hogar. El misterio de la granja comenzó cuando la criada de repente renunció a su trabajo y se fue de inmediato. Explicó que había estado oyendo voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa, así como el sonido de pasos desencarnados que emanaban desde el ático. La criada, asolada de terror, se había convencido de que la casa estaba embrujada y no deseaba permanecer allí ni un momento más. 6 meses después, pocos días antes de los homicidios, el granjero Andreas Gruber, de 63 años, le contó a sus vecinos sobre el hallazgo de unas huellas extrañas en la nieve que salían del bosque circundante y que se dirigían hasta la casa, pero sin que hubiera huellas de regreso de nuevo al bosque. Alarmado de que un intruso potencialmente peligroso podría estar escondido, Andreas realizó una búsqueda exhaustiva en la casa, e incluso el granero y cuarto de herramientas, pero no encontró más huellas y no había señales de un intruso. Esa misma noche, Andreas fue despertado por ruidos extraños e inexplicables procedentes del ático. Recordando lo que la criada había dicho sobre fantasmas y los ruidos, subió a investigar también, pero no encontró a nadie escondido allí. Convencido de que no había nadie, y aún así un poco nervioso, Andreas se fue a la cama solo para despertar a la mañana siguiente y encontrar un periódico en su porche que nadie en la familia reconocía. Después de eso, el 30 de marzo, un juego de llaves de la casa misteriosamente desapareció y no se pudo encontrar en ningún lugar. En su búsqueda de las llaves, se encontró con el descubrimiento inquietante de arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera tratado de abrirla. El 31 de marzo, en medio de todos estos sucesos extraños, una nueva criada con el nombre de Maria Baumgartner llegó a la casa para reemplazar a la que había huido en estado de pánico 6 meses antes. El primer día de María en el trabajo resultaría ser su último día, y también sería el último día en que alguien viera a los Grubers vivos. El martes 4 de abril, 3 vecinos se dirigieron a la granja porque nadie había visto a la familia Gruber en varios días, lo cual era algo inusual. El cartero notó que el correo se había estado acumulando en la oficina de correos. Posteriormente fue hasta la casa con la correspondencia, pero nadie atendió a su llamada. Ese mismo día, un mecánico de nombre Albert Hofner pasó 5 horas en la granja de los Gruber, arreglando una maquinaria agrícola, y se fue sin haber hablado ni visto a ningún miembro de la familia. Ninguno de ellos había ido a la iglesia, y la joven Cecilia, de 7 años, no fue a la escuela el lunes 3 de abril. Al llegar a la granja, las llamadas del grupo de búsqueda no fueron respondidas. Un vistazo preliminar de la parte exterior de la finca no dio ninguna señal de la familia, y todo el lugar tenía una atmósfera extrañamente tranquila. Decidieron inspeccionar el interior del granero, y al abrir la puerta se encontraron con un espectáculo macabro. Allí, en un charco de sangre, estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor, Cecilia. Curiosamente, sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente uno encima del otro y cubiertos de heno. El equipo de búsqueda, horrorizado, procedió a buscar frenéticamente a los otros miembros de la familia y los encontró dentro de la casa. El nieto más joven, Josef, fue encontrado muerto en su cuna en la habitación de su madre, y la criada, María, también fue encontrada muerta sobre la cama en su habitación. La gente del pueblo inmediatamente llamó a la policía, y en cuestión de horas los investigadores del Departamento de Policía de Múnich habían llegado a la escena. El miércoles 5 de abril, el doctor Johann Baptist Aumüller realizó las autopsias preliminares en el granero. Los resultados arrojaron que las víctimas habían muerto por traumatismo cráneoencefálico causado por un pico en la noche del 31 de marzo. Todas las víctimas, excepto una, se cree que habían muerto al instante, con la excepción de la joven Cecilia,
que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. La niña tenía mechones de su propio pelo entre los dedos, señal de que se los había arrancado de su cabeza por razones desconocidas. Un detalle que la policía observó fue que todos los cadáveres habían sido cubiertos de alguna manera. Los cuerpos apilados en el granero se habían cubierto de heno, el cuerpo de la criada había sido cubierto con sábanas, y el de Joseph con una de las faldas de su madre. Se encontraron algunos hallazgos muy inusuales. La fecha de las muertes se determinó que fue el viernes 31 de marzo, pero después de interrogar a los vecinos de la finca, se descubrió que los testigos cerca de la granja habían visto humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana, lo que sugiere que alguien había estado en la casa. El lugar también tenía evidencia de que alguien había comido recientemente allí, y una de las camas parecía haber sido usada hacía poco tiempo. Además, se encontró que todo el ganado y demás animales estaban bien alimentados y que las vacas habían sido ordeñadas. De hecho, ninguno de los animales en la granja había sido lastimado de ninguna manera. El perro, que fue encontrado ladrando en el granero, fue atado dentro del mismo presumiblemente por el perpetrador. En un principio se presumió que el motivo pudo haber sido un robo que terminó con el asesinato de la familia, ya que los Gruber eran una familia adinerada. No obstante, esta teoría se descartó rápidamente al encontrar gran cantidad de dinero en la casa, así como algunas joyas, y seguramente un ladrón que hubiese pasado días en la granja después de los asesinatos habría descubierto estos objetos de valor. Después, la policía comenzó a sospechar que los asesinatos habían sido parte de un crimen pasional. Las sospechas recayeron sobre un hombre con el nombre de Lawrence Schlittenbauer, que había sido un pretendiente de Victoria. Ella siempre había afirmado que Joseph era hijo de Schlittenbauer, aunque todo el mundo en el pueblo pensaba que Joseph había sido el resultado de una relación entre Andreas Gruber y Victoria. Se creía que Schlittenbauer podría haber arremetido en un arrebato de celos. También podría haber sido para escapar de los pagos de la pensión alimenticia, ya que más tarde se supo que Victoria había estado a punto de demandar a Schlittenbauer por este derecho antes de los asesinatos. Pequeños detalles apuntaron a la participación de Schlittenbauer. En primer lugar, fue uno de los miembros del grupo de búsqueda original, que había ido a la finca para buscar a los Gruber después de que hubieran desaparecido. Mientras él estuvo allí, se informó de que el perro atado en el granero había tomado una aversión particular hacia él y le habría ladrado todo el tiempo en su presencia. Además, un testigo dijo más tarde que no se había inmutado por la visión de los cuerpos ensangrentados y que también demostró un conocimiento de la propiedad que no era normal, como si hubiera pasado algún tiempo en ella. Todo esto llamó la atención y Schlittenbauer fue interrogado extensamente por la policía. Pero al final, simplemente no tenían suficientes evidencias concretas que lo relacionaran con el crimen y nunca fue detenido por ello. Independientemente de quién realmente cometiese los asesinatos, hay muchas otras características inexplicables del caso. ¿Por qué el autor se escondería en la granja durante tanto tiempo antes de hacer su movimiento? Seguramente las huellas y ruidos en el ático deben haber sido las del asesino, pero estos eventos sucedieron mucho antes de que los asesinatos tuviesen lugar. Si la sirvienta original, que renunció por miedo, hubiese escuchado al asesino, entonces eso significaría que el culpable habría estado escondido en la propiedad por un total de 6 meses. Además, ¿por qué se quedaría el asesino casi una semana después de los asesinatos? ¿E incluso alimentó el ganado? ¿Qué propósito perseguía? Nadie lo sabe. Al día de hoy, ni un solo sospechoso ha sido detenido por los crímenes. La policía se puso tan desesperada que incluso contrataron clarividentes para manejar los cráneos de las víctimas de asesinato, sin ningún efecto. Muchas teorías cerca de lo paranormal se han propuesto para tratar de obtener una luz sobre el misterio. Los cadáveres de las 6 víctimas fueron finalmente enterrados en un cementerio en Weidhofen, sin la cabeza, ya que las habían enviado a Múnich para su análisis y nunca habían sido devueltas. Los cráneos se cree que se han perdido en algún momento durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y nadie está realmente seguro de lo que pasó con ellas, lo cual es un misterio en sí mismo. Los 6 cuerpos decapitados están enterrados junto a un monumento. En Alemania, el caso de los asesinatos de Hinterkaifeck se ha convertido en una leyenda y es el tema de varios libros y películas. La granja en sí es cosa del pasado,
al haber sido demolida en 1923 por los pobladores descontentos con tener semejante monumento a la muerte y el horror aún en pie en los alrededores. Todo lo que está allí ahora es un monumento, los recuerdos y los fantasmas de aquellos sucesos que impregnaron a los silenciosos árboles. Y así es como concluye otro capítulo en Disturbing Narratives. Hemos explorado los macabros y desconcertantes asesinatos de Hinterkaifeck, una historia llena de misterio y horror que nos sumergió en un pasado turbulento y nos llevó a enfrentarnos a los límites de lo desconocido. Si te gustó esta historia, suscríbete, danos tu opinión y prepárense para más narrativas que desafían lo establecido en el siniestro mundo de Disturbing Narratives. Hasta la próxima.